Buen día para todos. Mi nombre es Ángela Patricia Trujillo, estudiante de maestría de la Corporación Iberoamericana. Hoy estoy aquí para hablar con ustedes un poco sobre la línea del tiempo que ha tenido el concepto de inclusión, no solamente en la política, sino también en la educación. Haremos un recorrido de cada 10 años, cuáles han sido las actividades, cuáles han sido los eventos más importantes para hablar un poco de inclusión. Y aunque la evolución de la inclusión educativa en Colombia ha sido un proceso gradual que ha transformado significativamente la forma que aborda la educación en personas con necesidades especiales, a continuación les voy a presentar algunos hitos claves en la evolución de la inclusión educativa en Colombia cada 10. Bienvenidos. Vamos a empezar en 1950, donde la educación especial es enfocada en la segregación con escuelas especiales para personas con discapacidad. No había integración con la educación regular, porque los niños, las personas con algún tipo de discapacidad eran vistas como enfermas. Entonces tenía un enfoque como modelo clínico asistencial, en donde se pensaba que las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad tendrían que ser rehabilitadas. En 1960 ya vemos comienzan a surgir algunas iniciativas para integrar a estudiantes con discapacidad en escuelas regulares. En países como Argentina, Brasil e inclusive en Colombia, comenzaron a crear escuelas para estudiantes con algún tipo de discapacidad y comenzaron a permitir que esos estudiantes asistieran a escuelas regulares, aunque con apoyo limitado y sin cambios significativos en el currículo o en la enseñanza. Ya para los años 1970, hubo un cambio de paradigma. Se empieza a hablar de integración, gracias a movimientos sociales y de derechos humanos. En la parte internacional, el enfoque del Reino Unido en 1978 introduce el concepto de necesidades educativas especiales. Y en América Latina, la influencia de organismos como la UNESCO y la OEA. En Colombia y en México inician programas pilotos de integración, pero aún predomina un enfoque médico, pero empieza a debatirse el derecho a la educación para todos. La educación especial comienza a ganar más importancia y crecen programas de apoyo para estudiantes con necesidades especiales en escuelas regulares. Vamos a avanzar un poco más. Ya en los años 1980, vemos que nace un concepto clave: integración educativa. El estudiante con discapacidad puede asistir a la escuela regular con adaptaciones mínimas. Se enfatiza en la importancia de la integración educativa y se inician esfuerzos para adaptar a docentes en esta atención a estudiantes con algún tipo de discapacidad. En América Latina, como en Chile y en México, crean servicios de apoyo para alumnos integrados. En Brasil, en 1981, impulsó, tras el Año Internacional de las Personas con Discapacidad, un concepto diferente de integración. Y fue donde empezó la formación docente para atender a este tipo de niños con alguna necesidad especial. Seguimos avanzando. Para los años 1990, la Declaración de Salamanca y el nacimiento del paradigma inclusivo. En el ámbito internacional, la Declaración de Salamanca en 1994 promueve la inclusión como derecho y un principio fundamental. En América Latina, en Colombia específicamente, en la Ley 115 del 94, la Ley General de Educación incluye la atención a la diversidad. En México y en Argentina implementan programas de integración en escuelas públicas. Y se empieza a entender que no solo las personas con discapacidad requieren inclusión, sino también niños de minorías étnicas, rurales o en pobreza. También vemos que la inclusión educativa comienza a tomar fuerza y se establecen políticas y normas para garantizar el acceso de permanencia de estudiantes con discapacidad en la educación formal. En la Constitución del 91, como lo decía anteriormente, se establecen el derecho a la educación para todos sin ningún tipo de discriminación. Ya casi llegamos a la actualidad. Vamos a ver
En el año 2000 fue un año de muchos cambios, no solamente en el ámbito educativo, sino en todos los ámbitos. Podemos ver que en la inclusión como un derecho humano, a manera internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006 reconoce el derecho a la persona inclusiva. El Ministerio de Educación Nacional, estoy hablando ya a nivel de Colombia, implementa políticas y programas para promover la inclusión educativa, como la Resolución 2565 del 2003, que establece la educación de caracterizar y determinar la condición de discapacidad de cada estudiante. Un censo del 2005 reporta que 392.084 menores de 18 años con discapacidad, de los cuales solo 270.593 asisten a la escuela. Entonces, si vamos a hablar, en Brasil en el 2008 adopta una política nacional de educación inclusiva y en muchos países se eliminan las barreras legales y la presencia de estudiantes con discapacidad en escuelas regulares comienza a aumentar. Comienza ya a verse un entorno diferente para estos niños. En el año 2010, la ampliación del concepto de inclusión. Ya no podríamos decir que la inclusión se refería solo a niños con limitaciones o con necesidades especiales, como la audición, la visual o la cognitiva, sino que comenzaron a ingresar nuevos conceptos de inclusión. Podemos hablar también de un enfoque interseccional. Se considera la inclusión como grupos de diversos pueblos indígenas, LGTQ+, migrantes, víctimas de conflicto. En América Latina, en Colombia, en 1917, el decreto 1421 regula la atención en estudiantes con discapacidad en educación regular. En Argentina se adoptan criterios de trayectorias inclusivas y se avanza en la eliminación de barreras curriculares. En México y en Perú desarrollan normativas para garantizar adaptaciones y apoyos. Se fortalece la educación inclusiva y se enfatiza la importancia en la atención a la diversidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación. La investigación en torno a la inclusión educativa gana importancia y se realizan estudios para identificar desafíos y oportunidades. Finalmente, en el 2020, en la actualidad, la educación inclusiva sigue siendo un enfoque prioritario y se busca garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de calidad, independientemente de sus necesidades y capacidades. La pandemia del COVID del 2019 ha planteado un nuevo desafío para la educación inclusiva, pero también ha acelerado la adopción de metodologías y estrategias innovadoras para promover la inclusión. Miramos que la pandemia del COVID 2019 revela las desigualdades profundas en el acceso a la educación. Por la tecnología, la conectividad, los apoyos, se estaba quedando corto. Entonces, en la Agenda 2030, en la ODS, apuesta por una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y en América Latina se desarrollan estrategias de inclusión digital, materiales accesibles, intérpretes, adaptaciones, se fortalece la formación docente y comenzamos a mirar que estos niños finalmente están siendo atendidos con calidad y están siendo atendidos como se lo merecen. Seguimos estudiando, seguimos fortaleciendo, aún falta muchísimo más, pero soy una convencida que la educación rompe barreras y una muestra de eso es la cantidad de niños que cada vez son más, sin importar qué tipo de limitación o qué tipo de condición o diagnóstico tenga, están llegando a las escuelas y cómo las escuelas cada vez más se están adaptando a ellos. Muchísimas gracias.